Buenos días, amadas hermanas de la Unión de Sociedades Femeniles. Les agradezco su invitación y para mí es un privilegio exponerles este estudio sobre la Reforma Protestante. Es muy importante para las iglesias evangélicas oír este estudio, hablar uno de los hombres más importantes de la historia eclesiástica, hablar de Martín Lutero. Después de Jesucristo y después de Pablo, el hombre más grande de todos los siglos, podemos decir, Martín Lutero, encabezó al mundo en su lucha de la liberación de la institución más despótica de toda la historia. El fundador, podemos decir, el fundador de la civilización protestante es Martín Lutero. Este varón de Dios nació de padres pobres en Hechingen en 1483, allá en Alemania. Según la historia, ingresó a la Universidad de Erfurt en 1501 para estudiar leyes. Fue, según la historia, un magnífico estudiante, gran conversador y polemista, y decirlo así, un gran músico. A él le debemos el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, que cantamos en las iglesias evangélicas. En 1505 de pronto decidió ingresar a un monasterio. Monje ejemplar y amante religioso, practicó todas las formas de ayunos, azotamientos, tales angustias de este hombre que ninguna pluma podría describir. Un día en 1508, mientras leía la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, de pronto vino la luz y la paz cuando él leyó: el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Vio por fin de Cristo, y no por los ritos ni sacramentos, penitencias de la iglesia. Esto cambió su vida. Y podemos decir que con este versículo de la Biblia se convirtió Lutero. El justo por la fe vivirá, no por ritos, no por otras causas. Cuando su hallazgo hizo innecesaria una iglesia sacerdotal, él no se dio cuenta de ello inmediatamente. Todavía aceptaba, según la historia, todas las usanzas de la iglesia: misas, reliquias. ¿Sí saben lo que es una reliquia? Indulgencias, todavía aceptaba peregrinaciones. Nada de eso. Nosotros como iglesia presbiteriana somos iglesia reformada. No adoramos a la cruz, es una reliquia. No tenemos indulgencias. Tampoco hacemos peregrinaciones. Y la jerarquía papal, todo eso todavía lo aceptaba Lutero. En 1508 llegó a ser profesor de la Universidad de Wittenberg
en Alemania. Según la historia, fue un puesto que ocupó hasta su muerte en 1546. En 1511 fue a Roma. Y aun cuando aterrado por la corrupción y los vicios de la corte papal, todavía aceptaba su autoridad. Algunos datos históricos dicen que cuando fue a Roma y al ir de rodillas en una escalinata, se acordó del texto: el justo por la fe vivirá. Y se puso de pie. Volvió a Wittenberg, a su país, Alemania, en donde sus sermones sobre la Biblia comenzaron a atraer estudiantes de todas partes de Alemania. Hablar de Lutero es hablar de la Reforma. Hablaremos más adelante de los estudios de Ulrico Zwinglio. Fue otro reformador de Suiza. Hablaremos más tarde de otro reformador, de Juan Calvino, el padre de los presbiterianos. Él fue francés. Fueron las indulgencias lo que hizo a Lutero la ocasión del rompimiento con Roma. Fue la venta de indulgencias cuando Tetzel recorría los pueblos, las ciudades de Alemania. Una indulgencia era una disminución de los dolores del purgatorio, es decir, una remisión del castigo del pecado. Según la enseñanza romanista, el purgatorio se parece bastante al infierno. Es un departamento del infierno. Sí. Según donde se tiene que pasar por algún tiempo. Solamente que no dura tanto, pero todos tienen que pasar por él. Pero el Papa reclamaba tener potestad o autoridad de disminuir estos sufrimientos y de remitirlos del todo, como prerrogativa exclusiva suya. Según la historia, esto comenzó con los papas Pascual I en los años 817 al 24 y Juan VIII los años 872 al 82. Las indulgencias papales resultaron sumamente lucrativas y pronto estaban en uso general. Se vendían al por mayor. Se ofrecían como aliciente a las cruzadas. Las cruzadas, como su término dice, cruzadas, iban a la Tierra Santa para liberar a la Tierra Santa de los paganos. En las guerras contra los herejes, de igual manera, se usaron las indulgencias para los herejes o contra algún rey a quien el Papa quería castigar. A los inquisidores
y a quienes traían leña para quemar a los herejes, se les donaba también las indulgencias. A quienes hacían peregrinación a Roma y para promover cualquier empresa pública o privada del Papa, o a cambio de dinero. El Papa Sixto IV en 1476 fue el primer en aplicarla a las almas, ya en el purgatorio. Las indulgencias se encontraban al por mayor para su reventa. Esto de vender el privilegio de pecar llegó a ser una de las principales fuentes de rentas papales. En 1517 Juan Tetzel recorría, como hemos dicho, Alemania, vendiendo certificados firmados por el Papa. Esto indignó a Lutero. Se ofrecían a los compradores y a sus amigos el perdón de todos sus pecados sin confesarlos, sin arrepentimiento, sin penitencia, sin absolución sacramental. Decía al pueblo: tan pronto como vuestro dinero suene en el cofre, las almas de vuestros amigos se elevan del purgatorio al cielo. Esto horrorizaba a Lutero. Todo esto, antes de la Reforma, surgieron hombres como Claudio de Turín en el año 832. Claudio de Turín Turín es una ciudad de Italia. Este varón se opuso al culto de las imágenes, a la adoración de la cruz, a las oraciones por los muertos y otras prácticas de Roma. Dice la historia que fue discípulo de Félix, obispo de Urgel, quien presidió en el año 792 un concilio español que prohibió el uso de imágenes en las iglesias. Este varón fue uno de los precursores de la Reforma. Sí, existieron otros. Los petrobrucianos fueron seguidores de Pedro de Bruys. Fue discípulo de Abelardo en el año 1110 en Francia. Estos rechazaban la misa. Afirmaban que la comunión era un rito memorial y que los ministros deberían casarse. La iglesia presbiteriana es de la Reforma. Nació de la Reforma con Calvino. Así que los ministros evangélicos presbiterianos pueden casarse y deben casarse. La iglesia romana sigue con esos dogmas. Arnaldo de Brescia, en el año 1155, fue discípulo de Abelardo. Predicaba que la iglesia no debía de tener propiedades, que el gobierno civil corresponde a los laicos y que debía librarse de Roma y del control papal. Dice la historia que este fue ahorcado a petición del Papa Adriano IV. Todos estos surgieron antes que surgiera la Reforma. Las 95 tesis que elaboró Martín Lutero y clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania
se debió a esto, a la inconformidad de las indulgencias. El 31 de octubre de 1517, Lutero colocó en la puerta de Wittenberg sus 95 tesis. Es probable que aprovechó esto en la fiesta del Día de Todos los Santos, cuando la gente se aglomera para rezar a los santos difuntos, puesto que era 31 de octubre, casi todas las cuales se relacionaban a las indulgencias, pero que en el fondo atacaba a la autoridad papal. Era solamente un anuncio de que él estaba dispuesto a discutir estos temas en la universidad, donde él fue catedrático o maestro. Pero las copias impresas se buscaban febrilmente por toda Europa. Aquello resultó ser la chispa que levantó en llama, y podemos decir a toda Europa o a Europa, según tratado tras tratado, en latín para los eruditos y en alemán para el pueblo común. Así que ya en 1520 Lutero era el hombre más popular de Alemania. Nosotros los presbiterianos somos producto de la Reforma. Nada de lo que la Iglesia romana enseña o sus dogmas practicamos. Peregrinaciones no. Indulgencias no. El celibato no. Y otras cosas que ya hemos mencionado. Octubre es el mes de la Reforma, para hablar de la Reforma. Los cultos nuestros son solemnes. Se tratan de cantar, de orar, de leer la Biblia, de predicar, de ofrendar, de diezmar, de alabar a Dios y de escuchar mensajes. No son misas. Fue excomulgado Lutero. En 1520 el Papa emitió una bula que excomulgaba a Lutero y declaraba que si no se retractaba dentro de 60 días, recibiría la pena de vida de la herejía, o sea, iba a ser quemado, vivo, como nos narra la historia de muchos. Es decir, la muerte. Cuando Lutero recibió la bula, la quemó públicamente. El 10 de diciembre de 1520, aquel día comenzó una nueva era. En ese tiempo, el emperador era Carlos V. Se llevó a cabo una reunión, le llamaron la Dieta de Worms. En 1521 Lutero fue llamado por el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, que en aquel tiempo incluía a Alemania, España, los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, Austria, para que Lutero se presentara ante los príncipes alemanes y ante Carlos V. Sí,
ante una asamblea de dignatarios del imperio y de la iglesia, se le ordenó retractarse. Él contestó que de nada podía retractarse. Mientras no se le convenciera, dijo él, con la Biblia, con las Sagradas Escrituras y la razón, él no podía decir nada. Y dijo, aquí estoy, ninguna otra cosa puedo hacer, dijo Lutero. Entre los príncipes fue condenado, pero tenía demasiados amigos, dice la historia. Entre los príncipes alemanes, para que se cumpliese el edicto, le escondió un amigo cerca de un año. Cuando salió él de la dieta, dicen en otras historias que fueron unos amigos a encontrarlo y lo llevaron a esconderlo. Le escondió un amigo cerca de un año y luego volvió a Wittenberg para continuar su obra de predicar y escribir. Entre otras cosas, tradujo al alemán la Biblia, la cual espiritualizó a Alemania y creó el idioma alemán. Este hombre, varón de Dios, se expuso al peligro, a la muerte, pero llegó adelante la reforma. Le debemos dar gracias a nuestro Dios por este grande hombre. Hoy hay libertad de profesar la religión evangélica. Ahora nos guiamos solamente por la Biblia, la palabra de Dios. Sigamos escuchando más adelante otro estudio parecido a este. Hablaremos en los siguientes estudios de Ulrico Zwinglio o de Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue de Suiza. Se entrevistó con Lutero, pero no llegaron a ningún acuerdo en cuanto a la comunión. Vamos a hablar más en otro estudio sobre este personaje suizo. Y después hablaremos de Juan Calvino, que fue francés, pero por la persecución huyó a Suiza y allá hizo su universidad, y los grandes estudiantes de ese entonces iban a ese país a estudiar porque el catedrático fue Juan Calvino. Uno de sus alumnos fue Juan Knox de Escocia. El lema de Juan Knox fue: dame Escocia o me muero. Y Escocia se convirtió al presbiterianismo. Y Escocia son presbiterianos, un país que está al norte de Inglaterra. Que Dios los bendiga y que Dios derrame bendiciones y que este estudio quede grabado en su mente, en su corazón, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén.